El cielo de la tarde se teñía de un tono anaranjado cuando Carla estacionó su auto frente a la vieja casa. Desde fuera, la construcción parecía un eco de tiempos mejores, una fachada descascarada, ventanas polvorientas y un jardín descuidado donde la maleza se abría paso sin resistencia. Había comprado la casa por una ganga. Nadie la quería. Los agentes inmobiliarios la miraban con incomodidad cuando preguntaba por el dueño anterior. Es mejor no preguntar demasiado, señorita, le había dicho el hombre que le entregó las llaves. Pero a Carla siempre le había atraído lo que otros evitaban. Cuando cruzó el umbral, una corriente de aire frío la recibió. El interior olía a encierro y polvo. Se notaba que nadie había vivido allí en mucho tiempo, aunque las marcas en el suelo indicaban que alguien había movido muebles recientemente. Subió las escaleras con cuidado, evitando los peldaños crujientes, hasta llegar a la habitación principal. En el centro del suelo había una vieja caja de madera con un candado roto. Dentro, encontró una pila de documentos amarillentos, cartas con tinta desvaída y una libreta de cuero gastado. Al abrirla, leyó el primer párrafo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si estás leyendo esto, significa que he desaparecido. Pero la verdad sigue aquí, escondida entre estas paredes. No confíes en nadie. La firma al final era de Miguel Espinoza, el antiguo dueño de la casa. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía aquellas palabras. No confíes en nadie. ¿Qué había querido decir Miguel Espinoza con eso? Revisó el resto de los documentos de la caja, pero la mayoría eran cartas antiguas y papeles de propiedad. Lo más extraño era un recorte de periódico fechado hace 7 años. El titular decía, hombre desaparecido en extrañas circunstancias. Vecinos sospechan crimen. Carla sintió un nudo en el estómago. Miguel Espinoza había desaparecido, y nadie había mencionado nada cuando ella compró la casa. De pronto, el crujido de una madera sonó en el pasillo. Se giró rápidamente, con la libreta aún en las manos. Miró la puerta abierta de su habitación. Había cerrado la puerta de entrada con llave. ¿Cómo podía haber alguien dentro? Avanzó despacio, conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. El pasillo estaba vacío. Pero una corriente de aire helado provenía de la escalera. Bajó con cautela, cada paso resonando en el silencio de la casa. Cuando llegó al vestíbulo, vio algo que la hizo detenerse en seco. La puerta principal estaba abierta. Alguien había estado dentro. O peor aún. Tal vez todavía lo estaba. Carla sintió su garganta secarse al ver la puerta abierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Se quedó quieta, tratando de escuchar cualquier sonido dentro de la casa. Solo el viento nocturno silbaba entre las rendijas de las ventanas. No había nadie a la vista, pero la sensación de ser observada era innegable. Inspiró hondo y avanzó lentamente hacia la puerta, asegurándose de que nadie estuviera escondido en la penumbra del vestíbulo. Con manos temblorosas, la cerró con doble vuelta de llave y pasó el cerrojo. Cuando giró para regresar a la escalera, notó algo en el suelo, una huella de barro cerca del marco de la puerta. El lodo aún estaba húmedo. Alguien había estado allí hace muy poco. El pánico se instaló en su pecho, pero lo empujó de vuelta. No se iba a dejar dominar por el miedo. Era su casa ahora, y no iba a huir la primera noche. Decidió revisar la planta baja. Encendió todas las luces posibles y fue habitación por habitación, moviendo muebles viejos, revisando los rincones oscuros. Todo estaba en su sitio. Nada parecía haber sido robado o alterado. Cuando llegó a la cocina, algo llamó su atención. Sobre la mesa polvorienta, había una taza con restos de café seco. No recordaba haberla visto antes. Se acercó, tocándola con la punta de los dedos. El residuo aún estaba pegajoso.
Eso significaba que alguien había estado allí hace poco. Quizás esa misma tarde. El miedo se mezcló con confusión. ¿Quién más tenía acceso a la casa? Regresó a la sala y volvió a abrir la caja de documentos. Si había una verdad escondida en esa casa, tenía que encontrarla. Cogió la libreta de cuero y pasó las páginas. La letra de Miguel Espinoza era firme, escrita con prisa, como si estuviera desesperado por dejar un testimonio. Yo no debía estar aquí. Me advirtieron que me alejara, pero no escuché. Pensé que la casa era solo una casa. Pensé que el pasado estaba enterrado. Pero él vino a buscarme. Carla sintió un escalofrío al leer esas palabras. Sé que vendrán otra vez. Lo sé porque ya estuvieron aquí. Porque escucho pasos en la noche. Porque alguien ha estado en esta casa cuando yo no estoy. De repente, la casa crujió. Carla alzó la vista, con el pulso desbocado. Sonó un golpe en el piso de arriba. Había alguien en la casa. El sonido seco del golpe en el piso superior resonó en la casa vacía, haciendo que el pulso de Carla se acelerara. No estaba sola. Por un momento, su cuerpo quedó paralizado, atrapado entre el instinto de huir y la necesidad de saber quién estaba allí arriba. Respiró hondo, con pasos lentos, avanzó hacia la escalera. A cada peldaño que subía, los crujidos de la madera parecían más fuertes. El segundo piso estaba en penumbras, y la puerta de la habitación más grande estaba entreabierta. Cuando llegó al umbral, empujó la puerta con suavidad. La habitación estaba vacía. Pero algo había cambiado. Carla miró a su alrededor y enseguida notó que el armario del fondo estaba entreabierto. No recordaba haberlo dejado así. Se acercó con cautela, sintiendo el aire más frío a cada paso. El interior del armario estaba oscuro, pero al fijarse bien, vio algo entre las sombras, un agujero en la pared. Se agachó y pasó la mano por el borde. Era una especie de compartimento oculto. Su corazón latía con fuerza cuando, con ambas manos, logró mover la tapa de madera. Detrás del agujero había un pequeño baúl metálico con una cerradura oxidada. Lo sacó con cuidado y lo dejó sobre la cama. No estaba cerrado con llave, solo tenía el pasador trabado. Tomó aire y lo abrió. Dentro había varios objetos. Un manojo de cartas atadas con una cinta vieja. Un sobre amarillento con un nombre escrito a mano, para quien lo encuentre. Unas llaves pequeñas y oxidadas. Una fotografía desgastada. Carla tomó la foto. Mostraba a dos hombres de espaldas, en lo que parecía ser un muelle cerca de un lago. En el reverso estaba escrita una fecha, 13 de mayo de 1997. Frunció el ceño. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué tenía que ver todo esto con Miguel Espinoza? Tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita con la misma letra de la libreta. Si estás leyendo esto, es porque la casa ha cambiado de dueño. No sé si sigues mis pasos o si solo tuviste mala suerte al comprar este lugar. Pero te diré una cosa, hay gente que no quiere que esta historia salga a la luz. Yo descubrí algo. Algo que no debí descubrir. Ahora me buscan. Si encuentras esta carta, vete. No hagas preguntas. Porque si sigues investigando, tarde o temprano, te darás cuenta de que hay puertas que nunca deberían abrirse. Carla sintió un escalofrío. De repente, la luz de la calle parpadeó a través de la ventana. Y entonces lo vio. Una silueta oscura estaba parada frente a la casa, inmóvil, observando. No podía verle el rostro, pero supo de inmediato que no era un vecino curioso. Carla sintió su garganta secarse. ¿Desde cuándo estaba ahí? Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Carla se quedó mirando por la ventana, el corazón golpeándole el pecho.
La silueta había desaparecido, pero eso solo hacía que la sensación de peligro fuera aún peor. No podía quedarse de brazos cruzados. Bajó las escaleras de dos en dos, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. La calle estaba vacía. Miró en ambas direcciones. Nada. El viento movía las hojas secas en la acera, pero no había ni rastro de la persona que la había estado observando. Su respiración estaba entrecortada, su mente iba a 1000 por hora. Alguien sabía que ella estaba aquí. Cerró la puerta con doble vuelta de llave y apoyó la espalda contra ella. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A quién podría decirle que encontró una carta de advertencia y que alguien la espiaba desde la calle? No tenían pruebas, no tenían nombres, solo un montón de papeles viejos y una sensación horrible en el estómago. Lo primero era saber más de Miguel Espinoza. Decidió hacer algo que había estado posponiendo desde que compró la casa, hablar con los vecinos. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela revisando los papeles, Carla salió a la calle y caminó hasta la casa de al lado. Era una construcción modesta, con un jardín bien cuidado y cortinas blancas en las ventanas. Tocó el timbre. Tardaron en abrir. Finalmente, una mujer mayor, de unos 60 años, apareció tras la puerta. Tenía el cabello canoso recogido en un moño apretado y una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el recelo. «Buenos días», dijo Carla, forzando una sonrisa. «Soy la nueva dueña de la casa de al lado». La mujer frunció el ceño. «Ya lo sé. Te vi llegar». Silencio incómodo. «Me llamo Carla», insistió. «Solo quería presentarme». «¿Presentarte?», la mujer entrecerró los ojos. «¿O preguntar?». Carla sintió un escalofrío. «Bueno. Un poco de ambas cosas». La mujer suspiró y miró de reojo hacia la casa de Carla. «No te conviene hacer preguntas sobre esa casa». «¿Por qué?». «Porque la gente que hizo preguntas antes que tú desapareció». Carla sintió un nudo en el estómago. ¿Se refiere a Miguel Espinoza? La mujer bajó la voz y miró alrededor, como asegurándose de que nadie las escuchara. Él se metió en problemas. Demasiado hondo. ¿Qué tipo de problemas? La mujer negó con la cabeza. Mira, niña, no sé qué esperas encontrar en esa casa, pero te daré un consejo. Véndela y vete antes de que sea tarde. Dicho esto, cerró la puerta sin más explicaciones. Carla regresó a su casa con la piel de gallina. No se lo estaba imaginando. Algo oscuro envolvía este lugar. Cuando entró, encontró su teléfono vibrando en la mesa. Número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. ¿Diga? Un silencio. Luego, una voz distorsionada, baja, apenas un susurro. Deja de buscar. O terminarás como él. La llamada se cortó. Carla se quedó helada, con el teléfono aún pegado a su oído. El silencio de la casa se volvió asfixiante tras la llamada anónima. Carla dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó una mano temblorosa por la frente. «¿Quién demonios eres?», susurró, aunque sabía que no recibiría respuesta. No había margen para el autoengaño. La advertencia era real. Alguien sabía que estaba escarbando en el pasado de Miguel Espinoza y no quería que siguiera. Pero Carla no era del tipo de personas que se dejaban intimidar. Decidió averiguar más. Lo primero que hizo fue revisar los documentos que había encontrado en la caja del armario. Se sentó en la mesa del comedor y extendió los papeles como si fueran piezas de un rompecabezas. Había varias cartas escritas a mano con tinta azul, fechadas hace 7 años. Todas iban dirigidas a alguien llamado Dr. Dr. Ya no sé en quién confiar. Creo que alguien revisa mi casa cuando no estoy. Dejé un sobre en el lugar acordado. Si algo me pasa, asegúrate de que llegue a las manos correctas. Miguel. Carla releyó la frase. ¿Dónde había dejado ese sobre?
Miró el resto de las cartas, buscando más pistas. Hoy otra vez encontré señales de que alguien estuvo en casa. Cerré la puerta con llave, pero cuando regresé, la ventana del estudio estaba entreabierta. No sé si me volví paranoico o si de verdad me vigilan. Dr. He tomado una decisión. Voy a ver a ellos. No puedo seguir huyendo. Carla sintió un escalofrío. Miguel sabía que su vida corría peligro. Y lo más inquietante, ¿quiénes eran ellos? Revisó la fotografía otra vez. Los dos hombres en el muelle. ¿Podría uno de ellos ser Miguel? Le dio la vuelta y se fijó en la fecha, 13 de mayo de 1997. Buscó su teléfono y tecleó la fecha en el buscador, junto con el nombre de la ciudad. Lo que encontró la dejó helada. Un caso olvidado en una página de un periódico local, apareció un artículo viejo, 13 de mayo de 1997, desaparición de Manuel Reyes y David Ríos, dos empresarios locales desaparecen tras una reunión cerca del lago Rosales. Se presume que su desaparición está vinculada a negocios ilícitos. Carla abrió los ojos de par en par. Dr. David Ríos. ¿Era él la persona a la que Miguel enviaba las cartas? Los tres casos estaban conectados. Miguel Espinoza desapareció 7 años después de que esos dos hombres se esfumaran. ¿Había descubierto algo sobre su desaparición? ¿Lo habían silenciado por eso? Carla copió la dirección del antiguo despacho de David Ríos. Tal vez aún habría alguien allí que supiera más. Pero antes de salir, sintió un ruido detrás de ella. Un leve roce en el suelo. Carla se quedó inmóvil. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta de la cocina. Las luces estaban apagadas, pero juraría que algo, o alguien, se movió allí. Con el corazón acelerado, tomó un cuchillo del cajón más cercano y avanzó en puntillas. Se detuvo en el umbral. Silencio absoluto. Pero cuando encendió la luz, una hoja de papel estaba sobre la mesa de la cocina. No estaba ahí antes. Temblorosa, se acercó y la leyó. Te advertimos. No sigas. Carla sintió un nudo en la garganta. Alguien había entrado en su casa sin que ella se diera cuenta. Y eso significaba que la estaban vigilando de cerca. ¿Quieres que Carla acuda a la policía o que busque a David Ríos por su cuenta? Carla sintió que el papel se deslizaba entre sus dedos. Alguien había entrado a su casa. Sin forzar la cerradura, sin romper una ventana. Solo habían entrado y salido, como si quisieran demostrarle que podían hacerlo cuando quisieran. Su primera reacción fue miedo. Pero luego vino la rabia. No iba a dejar que la intimidaran. Respiró hondo y decidió su próximo paso, encontrar a David Ríos o, al menos, averiguar qué había sido de él. Rastros de un hombre desaparecido esa misma tarde, Carla tomó su coche y se dirigió al centro de la ciudad. Según lo que había encontrado en el periódico, David Ríos había sido un empresario de inversiones con oficinas en un viejo edificio en la avenida principal. Cuando llegó, el edificio tenía un aspecto abandonado. La pintura en la fachada estaba descascarada, algunas ventanas en los pisos superiores estaban rotas y la placa de identificación del lugar estaba oxidada. Pero el nombre de David Ríos seguía en la puerta principal, aunque medio borrado. Empujó la puerta de cristal y se encontró con un vestíbulo oscuro. Un guardia mayor, con aspecto cansado, la miró con sospecha desde su escritorio. ¿Busca a alguien?, preguntó con voz ronca. Carla se acercó con calma. Estoy buscando información sobre David Ríos. El guardia frunció el ceño. Él ya no trabaja aquí. Hace años que no. ¿Desde cuándo? Desde que desapareció, respondió el hombre, mirándola con recelo. Carla sintió un escalofrío. ¿Usted lo conocía? El guardia bufó. Lo veía entrar y salir. Era un hombre serio, pero buena gente. Hasta que un día dejó de venir.
Su oficina quedó cerrada con llave, nadie volvió a entrar. ¿Sabe quién tenía acceso? El guardia la observó unos segundos, como dudando si seguir hablando. Luego suspiró, su secretaria. La última persona que lo vio. Se llamaba Rosa Méndez. Carla tomó nota mental del nombre. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? El guardia se encogió de hombros. No tengo idea, señorita. Pero si de verdad quiere saber sobre Ríos. Le diré una cosa, su oficina sigue cerrada. Nadie la toca desde que desapareció. Carla sintió que el pulso se le aceleraba. ¿A qué se refiere? El guardia señaló el ascensor con la cabeza. Tercer piso. Oficina 305. Una puerta que nunca se abrió. Carla subió las escaleras en lugar de usar el ascensor. El edificio estaba en un estado de abandono evidente. El polvo cubría el suelo y las paredes tenían marcas de humedad. Cuando llegó al tercer piso, vio la oficina 305 al final del pasillo. La puerta seguía cerrada con llave. Intentó girar el pomo. Nada. Pero entonces recordó algo. Las llaves oxidadas que encontró en la caja en su casa. Sacó el manojo de su bolso y probó una. El clic del cerrojo resonó en el pasillo vacío. Carla empujó la puerta con cautela y entró. Los últimos rastros de David Ríos. La oficina parecía intacta desde la última vez que alguien había estado allí. Había una gruesa capa de polvo cubriendo el escritorio, la silla de cuero negro y los estantes llenos de archivadores. Pero lo más extraño era que todo estaba en su sitio. No parecía un lugar de alguien que hubiera desaparecido de manera abrupta. Se acercó al escritorio y vio que había papeles desordenados, una agenda vieja y un cenicero con una colilla de cigarro. Nadie fumaba en un sitio abandonado. Alguien había estado aquí después de la desaparición de David Ríos. Carla revisó la agenda con manos temblorosas. En la última página había una sola anotación antes de que el resto del libro estuviera en blanco. Última reunión con M.E. en la casa. Si no regreso, ya sabes qué hacer. M.E. ¿Miguel Espinoza? Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. David Ríos y Miguel Espinoza se vieron antes de desaparecer. Y lo más importante, la reunión fue en la casa que ella había comprado. Pero entonces, justo cuando iba a revisar un cajón, escuchó un ruido afuera. Pasos en el pasillo. Alguien venía. Carla apagó la luz y contuvo la respiración. ¿Quién más tenía interés en esta oficina abandonada? Carla apagó la luz de la oficina y retrocedió hasta el rincón más oscuro, pegándose contra un mueble de archivos. Los pasos en el pasillo se acercaban. Sintió el aire atrapado en su pecho cuando la perilla de la puerta giró lentamente. La puerta se abrió. Un hombre entró, dejando la puerta entreabierta. Su silueta se recortó contra la débil luz del pasillo. Carla aguantó la respiración. No podía ver su rostro, pero sí notó que llevaba guantes negros. El desconocido avanzó directamente al escritorio de David Ríos y revisó los papeles con movimientos rápidos, como si supiera exactamente qué buscar. Estaba revisando los mismos documentos que ella. Carla apretó los dientes. Si ese hombre estaba aquí, significaba que no estaba sola en esta búsqueda. No está, murmuró el desconocido. Su voz era grave, pero calmada. Luego sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Un encendedor. Carla sintió pánico cuando lo vio inclinarse sobre los papeles. Iba a quemarlos. Si lo lograba, todo rastro de David Ríos y Miguel Espinoza desaparecería para siempre. No podía dejar que eso pasara. Apretó los puños y salió de su escondite. No lo hagas. El hombre se giró bruscamente, sorprendido. Por un instante, sus miradas se encontraron. Tenía el rostro cubierto por una bufanda negra, pero sus ojos oscuros y fríos la atravesaron como un cuchillo.
Y sin dudarlo, sacó un arma. ¿Quién eres?, preguntó con voz tensa. Carla sintió su corazón desbocado. Podía correr. O podía enfrentarlo. Pero entonces vio que el hombre dudó. Él tampoco esperaba encontrar a alguien allí. No voy a lastimarte, dijo él, aunque seguía apuntándole con la pistola. Pero dame lo que encontraste. Carla respiró hondo. ¿Quién eres? ¿Qué pasó con Miguel Espinoza y David Ríos? El hombre no respondió. Pero su mirada cambió. Carla vio algo en sus ojos. No era un asesino al azar. Él sabía la verdad. Tienes que salir de esto, chica, dijo con un susurro. No sabes con quién te estás metiendo. Y en un rápido movimiento, apagó el encendedor, guardó la pistola y salió de la oficina. Carla se quedó congelada en el lugar. Ese hombre tenía miedo. Pero no de ella. Tenía miedo de lo que vendría después. Carla regresó a su casa con la mente dando vueltas. El hombre misterioso quería los documentos. Y había intentado quemarlos. Eso significaba que había algo muy importante en ellos. Volvió a revisar la agenda de David Ríos. Última reunión con ME en la casa. Si no regreso, ya sabes qué hacer. La casa. Todo se conectaba a la casa que había comprado. Se levantó de golpe. Había un último lugar que no había revisado bien, el sótano. Corrió hasta la puerta que llevaba a la parte baja de la casa y encendió la linterna de su teléfono. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba enrarecido. Y entonces lo vio. Un pedazo del suelo de madera estaba ligeramente levantado. Carla se arrodilló y con esfuerzo quitó la tabla suelta. Debajo había un compartimento oculto. Y dentro de él, un sobresellado con cinta adhesiva. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró varios documentos oficiales y una serie de fotos. Fotos de hombres en trajes, estrechándose la mano en reuniones clandestinas. Pero una foto en particular le heló la sangre. Miguel Espinoza y David Ríos, juntos. Con un tercer hombre. Y ese hombre era el actual alcalde de la ciudad. Carla comprendió todo en un instante. No era solo una desaparición. Miguel Espinoza y David Ríos descubrieron algo que no debían. Algo que involucraba a personas de poder. Por eso los callaron. Carla sintió un sudor frío en la frente. Tenía pruebas. Pero ahora ella también sabía demasiado. Y alguien no iba a dejarla salir de esto tan fácilmente. Entonces escuchó un motor detenerse frente a su casa. Alguien había venido por ella. El sonido del motor apagándose frente a su casa hizo que Carla sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien estaba allí. Se asomó con cautela por la ventana y vio un coche negro estacionado justo frente a la entrada. No era un vecino. Las luces del auto se apagaron. Dos siluetas bajaron. Carla sintió su pulso acelerarse. Tenía dos opciones, huir o enfrentarse a ellos. Miró el sobre en sus manos. Las pruebas de lo que realmente había pasado con Miguel Espinoza y David Ríos estaban allí. Si las destruía, todo se perdería. Pero si las conservaba, su vida estaba en peligro. Decidió que no podía quedarse esperando. Tomó el sobre y lo guardó dentro de su chaqueta. No iba a dejarse atrapar sin pelear. Bajó por la puerta trasera y salió al jardín, manteniéndose agachada entre los arbustos. Escuchó pasos en el porche delantero. Sabemos que estás ahí. Era la voz de un hombre. Firme, tranquila, como si supiera que no tenía escapatoria. Carla apretó los dientes y avanzó lentamente por el costado de la casa. El coche negro estaba aún con la puerta abierta. Si lograba llegar hasta él, tal vez podría tomar ventaja.
Pero entonces otro hombre apareció por la parte trasera, quietecita. Carla se detuvo en seco. El hombre que la había encontrado era alto, vestido de negro y con una expresión que no dejaba dudas. No eran policías, entramos en tu casa sin problemas antes. Lo haremos de nuevo. No hagas que esto sea difícil. Carla tenía miedo. Pero también tenía rabia. ¿Qué fue lo que hicieron con Miguel Espinoza?, preguntó con voz firme. El hombre soltó una risa seca. Hizo demasiadas preguntas. ¿Cómo tú? Carla sintió el nudo en la garganta apretarse. Sabía lo que eso significaba. El segundo hombre salió del porche y se acercó. Dame los papeles, ordenó. No tienes idea de la gente con la que te has metido. Carla sintió el sobre en su chaqueta. Sabía que, si se los entregaba, no quedaría ni una sola prueba de lo que pasó. Si me tocan, todo esto se hace público, soltó, apostando el todo por el todo. Los dos hombres se miraron. ¿Qué dijiste? Hice copias, mintió Carla. Y si me pasa algo, la información se enviará automáticamente a los periódicos. Los hombres se quedaron en silencio. Carla vio la duda en sus rostros. Eso le dio el tiempo suficiente. Con un rápido movimiento, sacó el teléfono y marcó el primer número que tenía en la lista de contactos. Sí, hola, agente Ramírez, aquí está la dirección exacta, necesito que vengan de inmediato. Los hombres entendieron el mensaje. Sin perder más tiempo, corrieron de vuelta al coche, encendieron el motor y desaparecieron en la oscuridad. Carla se quedó de pie en el jardín, con el teléfono aún en la oreja. No había nadie en la llamada. Había sido un farol. Pero había funcionado. Epílogo, la verdad oculta. Un mes después, Carla se sentó en la mesa de un pequeño café en el centro de la ciudad. El sobre con los documentos ya no estaba en su poder. Lo había dejado en manos de un periodista. La historia fue publicada en medios independientes. El alcalde renunció tras el escándalo. Nunca se encontró a Miguel Espinoza ni a David Ríos, pero ahora el mundo sabía lo que pasó con ellos. Carla sabía que no era suficiente. Nunca se haría justicia completamente. Pero había logrado lo más importante. Había sobrevivido. Y había hecho que la verdad saliera a la luz.